La guadua Angustifolia kun es uno de los bambúes que hay en el mundo. Tenemos la fortuna de de contar con ese bambú en América, es el bambú de origen americano, ¿cierto? La guadua ha sido utilizada tradicionalmente en Colombia. Tenemos casas de más de 200 años hechas con guadua y están en pie. Ha sido el material de construcción por excelencia, especialmente de la zona cafetera, pero también de las fincas, del campo, del sector rural. Los beneficios que tiene la casa de bambú, primero que nada, es el hecho de que fue construida de una manera más amable. O sea, el beneficio viene desde el momento en que se concibió ese proyecto, porque no se usó la misma cantidad de acero, la misma cantidad de concreto que se hubiera usado en otro momento. Ya en el momento de la familia, del usuario estar haciendo uso del inmueble, pues el valor estético que tiene es mucho mayor que el de un proyecto de acero nada más o un proyecto de concreto. Son muchísimas las ventajas ambientales, ¿no? El arraigo, el tema de la reactivación económica local. Cuando tú construyes convencionalmente el 70% de los productos, el valor es en productos que importas. Cuando construyes con bambú es lo contrario, el 70% de los productos son naturales. Entonces el dinero se queda en la comunidad, la caña que sale es de la comunidad, la mano de obra es calificada, es principalmente de la comunidad. Los brotes de bambú no es conocido por mucho, pero tiene muchísimos nutrientes, muchas vitaminas que son muy beneficiosas para la salud. Lo único es que tiene que ser procesado porque es un tanto amargo, pero si le quiten lo amargo, pues realmente es una comida muy saludable. Más que nada el bambú, las ventajas que tiene son el previo al concebir el proyecto. O sea, me refiero cuando el bambú está vivo, cuando está en su mata, él tiene muchas propiedades benéficas a favor del medio ambiente y es desde ahí que empieza el beneficio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre bambú. Sí, el bambú, muy conocido por muchos de nosotros, tiene múltiples utilidades. Se ha investigado mucho a lo largo de la historia de la humanidad sobre el bambú y aquí en Costa Rica pues no ha sido la excepción, tanto que recientemente se realizó en el país el primer simposio internacional de bambú, en el que participaron muchos investigadores, productores y gente que está interesada en promover más el uso de este bambú en Costa Rica porque se puede usar de múltiples maneras y eso es de lo que vamos a aprender hoy aquí en Una Mirada. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Marilyn Rojas Vargas, quien es académica de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional y además coordina el programa Bambú Costa Rica. Bienvenida Marilyn a Una Mirada. También está con nosotros el señor Luis Fallas Calderón, quien es el director ejecutivo de Funde Bambú. Bienvenido. Gracias, muy amable. Además está con nosotros Alvin Quiroz Segura, quien es presidente de Funde Bambú. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, muy amable. Sí, el bambú es parte de nuestro entorno. La mayoría de las y los costarricenses pues lo vemos por ahí, lo apreciamos, pero desconocemos esos múltiples usos que tiene este producto. Y pues me gustaría tal vez que inicialmente hablemos de por qué es importante promocionar el uso del bambú en Costa Rica. Bueno, muchas gracias. En realidad el bambú es una planta maravillosa, muchos dicen que mágica, porque en la actualidad es de las plantas, de la quinta planta más utilizada en el mundo, donde conocemos alrededor de más de 1.600 especies, donde se fabrican alrededor de, digamos, de 13.000 productos, digamos, que utilizan materia prima del bambú, donde prácticamente existe una especie de bambú para cada producto y en especial lo importante es que 1/3 de la humanidad, de la población mundial, está utilizando el bambú y esto nos hace que además de ese uso, la economía del bambú representa alrededor de unos 60.000 millones anuales al año, digamos, de recursos que
llegan a las diferentes familias, poblaciones, hasta municipios que viven prácticamente del bambú. Y en el caso de Costa Rica, es una planta que tiene un potencial enorme por nuestra ubicación geográfica y sobre todo por los esfuerzos que ya se comienzan a dar por parte de productores y empresarios que están ya relacionados con el tema del bambú. ¿Qué tipo de planta es el bambú? Bueno, el bambú no es considerado un árbol, ¿verdad? Viene siendo como un pasto, nada más que gigante, nada más que muy grande, del cual se puede obtener materia prima lignificada, o sea, madera, para hacer productos de carácter leñoso. O sea, la mayoría de las cosas que se pueden hacer con madera también se pueden hacer con bambú. Y desde la Universidad Nacional, volviendo a la importancia del bambú, como somos Escuela de Ciencias Ambientales, vimos la oportunidad de empezar a investigar una planta que nos provee muchos servicios ambientales. Desde el punto de vista de fijación de carbono, que ahora se habla mucho y estamos con el tema de la carbono neutralidad y cómo fijar más carbono por medio de las plantas. El bambú versus cualquier otro ecosistema forestal nos permite capturar carbono 4 veces más de lo que lo puede hacer una plantación forestal por su rápido crecimiento. Desde ese punto de vista, el bambú tiene una ventaja especial, que lo plantamos una vez que él llega a su madurez, alrededor más o menos de los 6 años, nada más después cosechamos las cañas que están maduras y él mismo se va autorregenerando. Entonces, esa capacidad tan grande de producir biomasa es lo que lo hace tan importante desde el punto de vista de cambio climático y sus múltiples beneficios ambientales, como es la retención del suelo, lo que ayuda a evitar erosión, a regulación de caudales y todos estos beneficios ambientales. ¿De dónde viene el bambú? El bambú, bueno, es una planta que todos creemos que viene solamente del oriente, del oriente, de los países asiáticos. Pero en realidad el bambú es una planta, de las primeras plantas, digamos, que se conoce, digamos, del planeta, y generalmente existen en todos los países, básicamente en el caso de América, tenemos variedades muy importantes que si los mismos chinos o los japoneses tuvieran una variedad, por ejemplo, como el caso de la guadua, que es un bambú, realmente ellos estarían muy contentos porque ellos utilizan otras variedades como el caso del mozo, en el caso de los chinos, pero nosotros tenemos, por ejemplo, en América una variedad como el caso de la guadua. Costa Rica tiene reportadas ya alrededor de 39 especies propias costarricenses, y esto generalmente se desconoce, y se desconoce porque no hemos entrado sobre todo a valorar este recurso que es tan importante para la sociedad costarricense y que nos puede dar tantos beneficios, no solo en la parte económica, sino en la parte social, sobre todo por la inclusividad de sectores, especialmente digamos, en líneas que requieren mejorar sus ingresos, y como decía Marilyn, todo el aporte que se puede dar en los temas ambientales. Usted decía que hay casi que una especie de bambú para cada uso. ¿En qué se diferencian entre ellas? Bueno, mucho, digamos. Por ejemplo, tenemos, en el caso de los bambús costarricenses, por ejemplo, conocidos muchos como las chuscas, son especies maravillosas, lindas, que se pueden utilizar, por ejemplo, en la parte ornamental, y podemos ir utilizando, como ya se está utilizando en la parte industrial, por ejemplo, en la elaboración de pajillas, de removedores, que, por ejemplo, en el caso de los carrizos, conocidos comúnmente, que se están utilizando. Podemos utilizarlos, por ejemplo, si estamos hablando de construcción, ya tendríamos otras especies, como el caso de la asper, o el caso de la guada, o el caso de la aurea, o bien el caso de bambú negro, el negro que se conoce, que son bambús muy flexibles, con una capacidad fuerte, duradera, que nos permite el desarrollo, por ejemplo, de muebles, el desarrollo, por ejemplo, en el campo de la construcción. Si requerimos para aspectos alimentarios, evidentemente tenemos otras variedades como la trifloros, como el caso de la misma aurea, como el caso del mismo áspero,
o bien oldami, que son especies que ya han sido introducidas acá en Costa Rica y que son especiales para, digamos, alimentos, sobre todo para fortificación de alimentos. En sí, dependiendo del proyecto, dependiendo del interés de cada productor y de cada empresario, tendríamos que definir muy bien cuál es la variedad que más se va a utilizar, sobre todo por las condiciones climáticas que tenemos y por el potencial. Y en eso es lo importante para poder asegurar un buen negocio en los temas de bambú. Don Alvin, ¿por qué es importante promover la producción de bambú en Costa Rica? Bueno, hay múltiples factores. Como lo han mencionado, en la parte ambiental, además de lo que Marilyn nos aporta, tenemos múltiples aspectos. Uno de ellos, además de la fijación de CO2, también en la parte de contención. Al tener un sistema radicular muy bien desarrollado, es un excelente producto para contención. Dicho sea de paso, esperamos que muy pronto los caudales del Pacífico Central sean combinados en la contención de los ríos con bambú para disminuir la velocidad y la erosión y las fuertes escorrentías que se dan, que hacen daño a los vecinos y a los cultivos. Luego, en otro aspecto, pues también tratar de orientar a los productores y a los interesados hacia dónde va el mercado y a qué nos conviene. Por ejemplo, en el caso de los bambúes, como lo acotaban don Luis y Marilyn, tenemos la parte de ornamentales, que ahí incluimos inclusive a veces la trobelacia, que es un bambú negro, que dicho sea de paso es un bambú tan especial que no cambia de color con el secado y la mecanización, siempre se conserva negro y con propiedades razonables para la construcción y pues obviamente en la parte ornamental. Luego los otros bambúes que quizá el mejor, es muy difícil decir qué es mejor, pero uno de los mejores por las propiedades físico-mecánicas que posee son las guaduas. En este caso tenemos guadua angustifolia de todas estas variedades que tenemos, pero es uno de los más afines propiamente para cuando necesitamos un soporte fuerte en la construcción, digamos los pilares, la parte más fuerte. La otra parte, yo siempre les comento que es quizá el cultivo forestal más democrático que hay, porque en él puede participar toda la familia en la cadena productiva. Al ser un producto, por su alto contenido en sílice, es muy fuerte, pero a la vez nos lo hace un poco maleable en la mecanización y sobre todo en la manipulación, por ser fácilmente transportable, es relativamente liviano y los subproductos que se sacan pues son múltiples. En estos hemos hablado en el aspecto de construcción y además, pero tenemos múltiples usos, artesanías, tenemos infinidad de productos que podemos hacer con él y toda la familia pues puede participar, además de la parte nutricional que también tiene un valor muy interesante. Muchísimo que aprender del bambú, pero ahorita vamos a ir a una pausa. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema del uso del bambú en Costa Rica. Antes de que entremos un poquito en detalle sobre los múltiples usos que tiene esta planta, me gustaría saber si la producción del bambú en Costa Rica se está dando en todo el país o si hay zonas que son como estratégicas porque tiene ese potencial para desarrollar un producto como este. Sí, por dicha, en el caso de Costa Rica, a partir de los años 90, hay un esfuerzo importante a través de un programa nacional de bambú, que en esos momentos existía por parte del Ministerio de Vivienda, donde se comienzan a hacer las primeras siembras comerciales, dado que había un interés primordial en esos momentos de construir vivienda, especialmente para sectores más
necesitados, digámoslo así. Se inicia especialmente ese programa con siembras a nivel de tierras del Estado, por ejemplo, como es la plantación que hay en Los Diamantes, por parte del INTA, donde hay 167 hectáreas, en la zona de Coto 47, en la zona de Orotina, en el caso de Guanacaste, en el caso de Arenal, que también el ICE tiene una plantación importante, la misma la Universidad del Trópico Húmedo tiene una plantación importante en Guapiles, y en la actualidad tenemos alrededor de unas 800 hectáreas sembradas a nivel comercial, especialmente de especies como la guava, el asper, el aurea y el nigra, que recientemente se está incorporando en la producción, donde existe una mayor plantación de bambú, es en la región Brunca, donde tenemos alrededor de un 40% de la producción del área comercial actualmente. En el caso de la región del Caribe, tenemos como un 35%, y después la otra área está en las diferentes regiones, ya sea en el Pacífico Central, en la región central, o bien en la Huetar Norte, o en el caso de la región Chorotega, donde también existen plantaciones, a pesar de que el bambú crece sobre todo donde hay sitios con buena precipitación, con buena agua, y en realidad con altura, digamos, de cero a alturas, digamos, como 1.800 metros sobre el nivel del mar. En el caso de nuestras bambúes, muchos de nuestros bambúes están en zonas altas, como el Cerro de la Muerte, o la Cordillera de Talamanca, o la Cordillera Volcánica Central, y que son bambúes que nosotros tenemos que ir adaptando poco a poco para su utilización. Sobre este tema, Una Mirada conversó con Eugenia González, quien es académica de la Universidad Nacional de Colombia. Ella compartió la experiencia del uso del bambú nativo de América, que tiene propiedades muy especiales para la construcción. Tanto así que en Colombia existen casas que son hechas con bambú y tienen más de 200 años de existencia. La guadua angustifolia kun es uno de los bambúes que hay en el mundo. Tenemos la fortuna de de contar con ese bambú en América, es el bambú de origen americano, ¿cierto? Y de hecho no se encuentra en otras partes del mundo, se encuentra solamente en América. Es nativo de Colombia, Ecuador, Perú, y se ha propagado a lo largo del continente, tanto suramericano y centroamericano, ¿cierto? La guadua ha sido utilizada tradicionalmente en Colombia. Tenemos casas de más de 200 años hechas con guadua y están en pie. Ha sido el material de construcción por excelencia, especialmente de la zona cafetera, pero también de las fincas, del campo, del sector rural, porque se encuentra en todas partes, crece en todos los pisos térmicos y es muy fácil obtenerlo. Entonces todos nuestros antepasados pues utilizaron la guadua para hacer sus casas. Y en Colombia pues se ha venido estudiando, ya desde 1950 hay reportes de investigaciones, especialmente en la Universidad Nacional de Colombia, que dan cuenta de que ese recurso se utilizaba en construcción, y entonces empiezan a darse investigaciones en relación con las propiedades físicas, mecánicas, con la parte de los insectos y animales y plagas, enfermedades que se le dan. Entonces ha sido pues como tradicional, o sea, no es nuevo. Hace 29 años se inició un grupo de trabajo sobre guadua, y en ese momento pues empezamos a visualizar que sería ideal tener un centro donde se pudiera estar haciendo investigación, hiciéramos capacitación, fomentáramos el uso, consumo, producción de la guadua, y fuera de eso pues que se pueda ver que sí es realmente productivo. Entonces queremos hacer ese enlace con la sociedad. Este tema del uso constructivo del bambú es bien interesante porque
Aquí en Costa Rica pues tenemos mucha historia, digamos, en el uso de la madera, ¿verdad? Las formas de construcción anteriores, más antiguas, y pues ahora tenemos mucho concreto, mucho material preformado y demás, metales y otras cosas. Sin embargo, pues el bambú se está promocionando como una alternativa. ¿Cómo es que se usa el bambú en una construcción? Bueno, tal vez ahí para contarle un poquito a los televidentes, tal vez a veces pensamos que el bambú solamente está diseñado para hacer invernaderos, para hacer obras menores. Sin embargo, y ahora con toda la información que hay, yo los invito también a que conozcan un poquito más. El bambú puede ser utilizado hasta para hacer edificios de 3, 4 pisos, hasta para hacer casas de bien social, para hacer puentes y para hacer todo este tipo de infraestructura. Ahora en el simposio trajimos a uno de los mejores especialistas del mundo, ¿verdad?, en la construcción de puentes de bambú. Entonces es una gran alternativa para empezar a sustituir materiales que tienen una huella de carbono muy alta, digamos una huella energética, lo que se llama ahora, muy, muy alta, como lo que es el purlin, el cemento, el mismo plástico. Entonces, ¿el bambú en qué se puede utilizar en construcción? Bueno, en la parte de interiores, en cielos rasos, divisiones, puertas, techos y demás. Ahí nada más hacer la salvedad de que para que el bambú sea duradero y tenga la durabilidad que decía Eugenia, de 200 años, siempre el bambú tiene que tener buenas botas y buen sombrero. Así dicen los constructores, ¿verdad? Buen techo, que no esté a la intemperie y tampoco que esté en contacto en la parte de los cimientos con humedad para que él tenga la durabilidad necesaria en el tiempo. Entonces ahí a veces pensamos, mira, el bambú se pudrió, pero no fue que el material como tal no resistía, sino que las condiciones con las que se construyó no eran las adecuadas. Entonces ahí invitar a las personas a que sí, cuando vean una construcción tal vez en bambú que no funcionó, pensar que fue la técnica que se utilizó y no el material como tal. El material tiene todos los beneficios para construir lo que la imaginación quiera. Uh-huh. Sí. Bueno, hablar de construcción es un tema que tal vez no es la especialidad de nosotros, pero porque la cantidad de gente y especialmente de grandes arquitectos e ingenieros que están actualmente construyendo en el mundo con bambú es impresionante. Por ejemplo, aquí tenemos unas construcciones de uno de los, digamos, de los arquitectos con mayor prestigio, que es Simón Vélez de Colombia, donde hay un techo, digamos, de una habitación, que es esa parte, y también una área de trabajo. La maravilla de utilizar el bambú y sobre todo el uso de técnicas, porque aquí lo primero que es importante es que, como decía Marilyn, el bambú generalmente se ha conocido como el bambú de los pobres, pero en realidad el bambú es un material con unas características impresionantes, donde si se trabaja y especialmente se logra desde un inicio curar bien el bambú, porque el secreto está en curar bien el bambú, o sea, darle el tratamiento adecuado, es un material que nos permite una duración impresionante, y tanto es así que en Costa Rica, les mencionaba, nosotros tenemos más de 2.000 casas construidas de bambú a través del Programa Nacional de Bambú, digamos que se paralizó en 1996. Y ustedes van a la ER y ven 30 casas ahí, y esas 30 casas se están utilizando con unas características excelentes. O sea, la gente vive y convive, digamos, en habitaciones que son agradables para el ser humano. Nosotros creemos que el desarrollo en Costa Rica, sobre todo por el impulso que arquitectos, como el caso de Martín Coto, le ha venido dando en construcción de hoteles, en construcción de casas de lujo, en construcción de vivienda, como decía Marilyn, en el caso de bienestar social, o bien empresas como el caso de Bambutico, que están
impulsando desarrollos habitacionales y sobre todo la generación de nuevos profesionales en el campo de la arquitectura y en la ingeniería. Ya tenemos posiblemente enfoques de algunas escuelas de arquitectura, por ejemplo, de introducir ya el desarrollo de carreras en relación con la construcción sostenible. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que aspiramos a carbono neutralidad y precisamente el bambú es un material que nos permite generar esas condiciones de desarrollo sostenible hacia el futuro de esta sociedad que tanto aspira a ser una sociedad desde el punto de vista más verde y más sostenible, producto de la ubicación en la que nos encontramos y sobre todo como una estrategia nacional. Sí, efectivamente. Además de lo que Marilyn mencionó cuando me volvieron a ver a mí, que hay que usar buenas botas y buen sombrero, es importantísimo la preservación. La preservación en los tiempos ancestrales se hacía por el método del avinagrado y no ocupaban ningún sistema de productos adicionales. Hoy día también se ocupa eso y además del método ancestral, que más bien se comienza primero por tener la madurez fisiológica en el culmo o la caña, que la caña esté sazona, como decimos. Hay varias formas de conocerlos. Una es por los musgos que se forman en el culmo, en la parte externa, y otra es por el sonido. Y ya el agricultor diestro la conoce cuando lo toca con el lomo de su herramienta, se da cuenta diferenciar el sonido cuando el culmo está maduro y cuando no. Luego existen montones de métodos, era dejarlos en un río, dejarlos en el mar, porque el propósito pues es cambiar la savia para minimizar los almidones y lo que comúnmente conocemos como el barranillo, que es el que más efecto, más daño le hace, pues evitar esa parte. La otra parte relacionada a mis aditamentos de botas y sombrero es que el sol es de alguna manera sensible, tiene cierta sensibilidad al sol y también a la humedad. Entonces, para que tenga esa durabilidad tan extensa, debe de tener lo menos posible la luz solar y que le pegue directamente el agua. Las otras cosas importantes de tener en cuenta es que el culmo rollizo o la caña rolliza se hace y realmente es toda una obra de arte. Quizás no sea más caro, y de hecho que no es un material más costoso que los comunes, pero a la construcción de bambú fina, digámosle así, a lo que lleva bastante arquitectura, se transforma en toda una obra de arte. Entonces esto hace que los costos se disparen, porque complementario a eso debe de llevar herrajes que normalmente deben de ser de acero y deben de tener un buen tratamiento. Después de los culmos, hablando de este tipo de construcción de alta gama, también se usa, como Luis lo mencionaba, la Filostrachius aurea, que es una caña delgada que se pone sin mecanizarla, solamente con el preservado. También la esterilla, que la esterilla es el culmo que se secciona y se hace con un hacha algunas incisiones, se abre para hacer cobertura, a veces expuesta y otras veces no. Es importante también complementar, además del acero, a veces con madera, que va muy bien. En el caso del piso, aunque existe en el mundo pisos laminados y demás, pero normalmente son importados y llevan pegantes y productos que son costosos, y lo ideal pues se puede utilizar como entrepiso o complementar con piso de madera u otro tipo de piso. Entonces hay que tener en cuenta esas partes. En la construcción, la que nos ha hecho a veces quedar mal con el bambú es que como el bambú tenemos la macoya, la cepa junto a la quebrada, junto al río en la finca, entonces la cortamos y la utilizamos para construcciones temporales. Hacer la chayotera, hacer la conejera, el gallinero, el corral o el toril provisional, porque vamos a vender algunos toretes de la finca y lo dejamos ahí expuesto a la intemperie, no fijamos el movimiento de luna con el que se corta y con el que no. Les menciono el gran auge que tiene considerar la luna, porque es, aparte de lo que es preservación, solo lo digo a manera de ejemplo, que cuando la luna está en el perigeo o cuando está en el apogeo, hay una diferencia enorme en cuanto a la cantidad
de fluido que tienen los culmos en la parte interna. Puede llegar, dependiendo de la variedad, hasta 300.000 litros por hectárea. Y cuando tenemos la menguante, que está más bajo, aún así se estima que puede, hablando de las especies gigantes, de Dendrocalamus asper, de la aguada angustifolia, de latiflor, de estas especies que son realmente de un desarrollo muy grande, se estima que sostiene alrededor de 30.000 litros. Entonces eso nos lleva a tener un microclima que baja hasta 2 grados en la parte interna y una mayor humedad. Don Alvin nos dice que entonces para tener una buena construcción hay que ponerle un buen sombrero. Y eso es fundamental. Y eso es fundamental porque tenemos evidentemente que protegerlo del agua y protegerlo del sol. Y ahí le da uno la duración al bambú y sobre todo con el buen tratado, los años que uno quisiera. Pero también don Alvin nos introduce un tema que es importantísimo, que es básicamente el bambú es como una bomba de agua. El bambú sube y baja el agua y tiene la capacidad de almacenar las cantidades de agua que don Alvin nos está planteando de acuerdo con la especie, y sobre todo es una maravilla porque en la época seca va soltando el agua de acuerdo con las necesidades, la va soltando al suelo, y esto hace que sea también una planta muy utilizada para efectos de fortalecer, de proteger fuentes de agua, especialmente para consumo humano. Y yo creo que nosotros en este país que somos ambientalistas, ¿verdad?, que queremos hacer las cosas bien, tenemos que ponerle atención al tema del bambú, porque el bambú nos puede dar muchas cosas que requerimos y sobre todo para hacer una sociedad sobre todo más inclusiva y más social y más ambientalmente, que nos permita cada día vivir mejor. ¿Por qué? Porque lo que interesa es el ser humano, cómo nosotros como seres humanos vivimos en mejores condiciones. Sí, sobre ese tema del impacto favorable que tiene el bambú hacia el ambiente, conversamos con Fabián Moreno, quien lidera el proyecto binacional Bambú Arauclima. Este proyecto fomenta la plantación y uso del bambú en Ecuador y Perú, pues son muchos los beneficios que esta planta tiene para el ambiente. Sí. El proyecto binacional Bambú Arauclima es en Ecuador y en Perú, y principalmente en Manabí y en Piura. Entonces, en Piura ha aumentado significativamente las plantaciones, porque allá no tienen naturalmente. Pero en Ecuador la mayoría es plantaciones naturales. Entonces, los esfuerzos van más encaminados a manejar sosteniblemente lo que existe, que está ahí, que no se está dando uso, sin dejar a un lado las que ya están como plantaciones, ¿no? Principalmente Dendrocalamus asper, que hay una superficie significativa en Ecuador, darle un manejo y un uso, encontrarle un uso que mejore la economía de las personas que tienen Dendrocalamus asper. Son muchísimas las ventajas ambientales, ¿no? El arraigo, el tema de la reactivación económica local. Cuando tú construyes convencionalmente el 70% de los productos, el valor es en productos que importas. Cuando construyes con bambú es lo contrario, el 70% de los productos son naturales. Entonces el dinero se queda en la comunidad, la caña que sale es de la comunidad, la mano de obra es calificada, es principalmente de la comunidad. El tema de la vivienda también va atado al manejo sostenible de los gaduales, porque se va a necesitar bambú, entonces vamos a tener que manejarlo sosteniblemente. Eso implica que se van a conservar las fuentes de agua. El bambú es uno de los principales recursos para conservar las fuentes de agua. Entonces, si ya tiene un uso, la gente lo va a conservar, lo va a manejar y vamos a recuperar fuentes de agua o mantenerlas. Igual para las riberas de los ríos, igual para la estabilización de taludes. Son un sinnúmero de beneficios, y uno de los más importantes es la captura de carbono. O sea, el bambú captura carbono igual o más que una plantación forestal, con la diferencia de que captura toda la vida. Una plantación forestal llega a su ciclo, a su turno, corta y vuelves de cero. En el bambú no, y aparte su aprovechamiento nunca causa deforestación. Entonces el suelo nunca va a estar descubierto, nunca va a estar expuesto a esa erosión hídrica por el impacto del agua, porque nunca causa deforestación, lo que sí causa con el aprovechamiento de la madera. Y más allá.
Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema de los usos del bambú en Costa Rica. Al respecto, Una Mirada también conversó con Santosh Oinam, quien es especialista de la India y visitó Costa Rica como expositora en el Simposio Internacional de Bambú organizado en la Universidad Nacional. Ella promueve el uso del bambú en la cocina, pues asegura que tiene múltiples propiedades alimenticias. Los brotes de bambú no es conocido por mucho, pero tiene muchísimos nutrientes, muchas vitaminas que son muy beneficiosas para la salud. Lo único es que tiene que ser procesado porque es un tanto amargo, pero si le quiten lo amargo, pues realmente es una comida muy saludable. Sí, el bambú es consumido no en toda la India, pero sí en muchas áreas de la India, el norte, el sur. Es disponible para todos, pero no todos lo consumen, por también falta de conocimiento que puede ser consumido. En realidad todos ahora comemos comida china, continental, todo es muy popular. Y todos ellos utilizan los brotes de bambú, ya que es un ingrediente, ya sea sofrito o sopa, pero siempre está allí, solo que no, quizás no hay conocimiento de que eso está ahí. Sí, claro, la comida americana puede utilizar eso, ya que el bambú tiene un crunch, un crujiente, y entonces realmente puede ser un ingrediente añadido a muchísimas comidas. Solo que no es disponible a través de todo el año y hay muchas personas que desconocen. Muy bien, bueno, nosotros analizamos los ingredientes y lo comprobamos que puede ser incorporado a comida, que puede ser como comidas, pastas, como un fortificante de la comida. También puede ser comido por gentes jóvenes, mayores, todos podrían obtener los beneficios del bambú. Podría ser consumida fresco, pero no es algo que es algo común, son comidas saludables. Un uso del bambú que deberíamos promocionar más en el país, el del uso alimenticio. Sí, el bambú nos viene a dar muchas propiedades alimenticias. El bambú, cuando los brotes van creciendo, ¿verdad? En las plantaciones se pueden cortar una semana después de que hayan nacido incluso. Entonces también para que la gente vea la capacidad de producción que tiene el bambú en ese sentido. El bambú crece aproximadamente cuando sale del suelo 15 centímetros al día. Parece increíble, pero es verdad. Igual se puede utilizar en ensaladas, ceviches, o sea, la mayoría de los usos que podemos utilizar, por ejemplo, el palmito, podríamos también utilizar bambú. Tiene múltiples ventajas alimenticias, además de que tiene entre 30 y 40% más de fibra que los otros alimentos, ¿verdad?, considerados con fibra. Por su alto contenido de silicio es muy bueno para lo que son las articulaciones, es bajo en calorías, entonces también es apto para las personas que quieren estar en dieta y a la vez estar bien alimentados, ¿no? Sí, en realidad nosotros desconocemos mucho del uso, digamos, en la parte alimenticia. Por medio de la fundación de Funde Bambú, hemos participado, digamos, en el simposio de Colombia, de Bambú en Colombia. Recientemente participamos también en el Congreso Mundial del Bambú. Comenzamos a darnos cuenta de que teníamos un potencial importante en el tema de la producción de alimentos basados en bambú. Y sobre todo porque actualmente a nivel mundial las plantas o bien los productos se están degradando, y es un hecho. Y creo que eso es importante considerarlo. Y el bambú es una planta que puede fortificar los alimentos por las condiciones que tiene, especialmente en relación, por ejemplo, como el caso del silicio, que es fundamental para fortalecer, por ejemplo, los cartílagos, los huesos, las propiedades que tienen en relación con, la prevención de cáncer, etc. Eso hace que sea necesario investigar más. Y ojalá que nuestras instituciones académicas y centros de investigación
comiencen a ver el bambú como esa planta que nos puede proporcionar ese trabajo de fortificar alimentos. En México, por ejemplo, hay ya un programa de trabajo en relación con la producción de bambú. Digamos, ellos están utilizando una especie. Eso no es necesariamente que nosotros tengamos que utilizar esa especie, pero ellos comenzaron a sembrar oldame para construcción. Sin embargo, posteriormente se dieron cuenta, por medio de asesoría filipina y china, de que esas plantaciones se podrían utilizar para producir brotes, como decía Marilyn, dado las características de crecimiento rápido y sobre todo la calidad del producto, digamos, de los shoots o bien de los brotes tiernos. En el caso de Costa Rica, nosotros queremos iniciar un proceso, pero primero tenemos que investigar, adaptar algunas variedades que nos pueden ser posibles, y en eso necesitamos el acompañamiento de las instituciones, especialmente académicas y centros de investigación, no solo en la parte de cultivo, sino en la parte de procesamiento, porque aquí lo importante es sacar productos. Solamente quería mencionar que ya hay algunas empresitas costarricenses, pymes, como el caso de, digamos, Esteban Reyes, que está produciendo en Cartago, digamos, encurtidos o bien chileras de bambú, o el caso de Bambutico, en el caso de Pérez Celedón, que ya tiene también chileras, y que se pueden conseguir en el caso de don Esteban, el producto ya lo pueden conseguir en cadenas como, digamos, supermercados, en el caso de Costa Rica, y en sí el bambú va a ir creciendo, porque poco a poco va a ir cambiando condiciones, sobre todo en el caso de la salud estética de los costarricenses, que ya están aspirando mucho hacia estos áreas. Quisiera agregar ahí a esa parte, y más que todo para los estimables televidentes. Cuando se habla que es comestible, debemos de también saber cosechar y saber elegir. En la variedad más común, que le decimos bambú verde o bambú amarillo, el amarillo en la meseta central, es el Bambusa vulgaris, y esta especie es más alta en cianuro. Y también tiene unas vellosidades que pueden ser muy nocivas para la salud. Entonces, a la hora de cosecharlo, sí se puede comer, sí es consumible, tal vez no es el de mejor palatividad, pero deben de saber cosecharlo. En el momento en que se cosecha, la profundidad a que se debe cosechar y el proceso, cuánto tiempo de cocción y cuántas cocciones previo a eso. Les menciono esta parte, me parece importante porque en algún programa de televisión se mencionó que era comestible, y sí conocí el caso de una persona pues, que casi requiere hospitalización por haber inventado una forma particular de cómo consumirlo. Entonces, como con todo hay que tener cuidado, ¿verdad? Y conocer, informarse, como dicen ustedes, ¿verdad? Sobre los diferentes usos que tiene el bambú. Otra persona que compartió con nosotros, ¿verdad?, sobre el uso que le da fue Álvaro Oviedo, quien es arquitecto y diseñador mexicano, y usa el bambú y la fusión de este material con otros por considerarlo un material muy hermoso y resistente. Bueno, primer punto por el que yo elegí ese material es por el hecho de que es un material amable con el medio ambiente. Ya estamos un poquito saturados de toda esa producción de materiales que impactan en gran manera al medio ambiente. Entonces estamos buscando alternativas, y el bambú es una muy buena para evitar seguir contaminando, o seguir, mejor dicho, consumiendo en gran mayoría esos materiales. Yo lo que les vengo a presentar mañana en la plática es cómo no dejar de mezclar esos materiales, sino lograr una mixtura ideal entre bambú y materiales ya existentes para generar menor impacto y generar mejores técnicas de construcción. No es una madera, pero es un material fibroleñoso. Se puede mezclar perfectamente con acero, con concreto. Ya está muy avanzado ese tema, ¿no? Ya hay maneras muy aptas para combinar el material entre bambú concreto, bambú metal, etcétera. Bambú madera inclusive, se llevan bastante bien esos dos materiales. Ya hay técnicas para trabajar con todos ellos en un mixto, y eso es de lo que les vengo a compartir un poco, de esos avances que se han logrado, para no estamos buscando dejar de utilizar concreto, metal, etcétera, porque son materiales
que ciertamente son funcionales, aunque sea mucho el impacto que ellos tienen, pero el hecho de uno reducir su uso es ayudar bastante al medio ambiente. Entonces estamos buscando conjugar todos esos materiales, conjuntarlos y que trabajen bien en su conjunto, pero siempre con el bambú como principal. Los beneficios que tiene la casa de bambú, primero que nada, es el hecho de que fue construida de una manera más amable. O sea, el beneficio viene desde el momento en que se concibió ese proyecto, porque no se usó la misma cantidad de acero, la misma cantidad de concreto que se hubiera usado en otro momento. Ya en el momento de la familia, del usuario estar haciendo uso del inmueble, pues el valor estético que tiene es mucho mayor que el de un proyecto de acero nada más o un proyecto de concreto, y entre muchas otras ventajas, ¿no? Más que nada el bambú, las ventajas que tiene son el previo al concebir el proyecto. O sea, me refiero cuando el bambú está vivo, cuando está en su mata, él tiene muchas propiedades benéficas a favor del medio ambiente, y es desde ahí que empieza el beneficio. Mucho que hacer y mucho que aprender en torno al bambú. En esto, pues el proyecto que usted desarrolla, Marilyn, es de gran importancia. Okay. Sí, Maribel, nosotros, bueno, esto es nuestro tercer año de proyecto, que es el primer proyecto de investigación en la Universidad Nacional en temas de bambú. Ya presentamos otra nueva propuesta, fue aprobada para los siguientes 3 años. Entonces yo creo que el bambú sigue en la UNA. Vamos a seguir, espero yo, por mucho tiempo, y que se nos vayan sumando más unidades académicas, institutos de investigación, que de verdad tenemos mucho que hacer en el tema. También ahí se nos han sumado muchísimos estudiantes, los cuales ven una posibilidad de poder generar emprendedurismos en esa área. Eso que es tan importante dentro de los estudiantes, el bambú les ha venido a dar como esa luz, y ellos dicen, ok, puedo empezar a hacer cuadernos con bambú. Otro me hablaba de algo para unas peceras. Entonces ha sido muy interesante y la idea es continuar. Este fue nuestro primer simposio. Esperamos que en conjunto con los compañeros de la Fundación para el 2020 podamos tener el segundo simposio internacional del bambú y que genere mucho más conocimiento y hablemos de la Fundación. ¿Qué tipo de organización es la que ustedes promueven? Bueno, en realidad, primero la Fundación está muy agradecido con la Universidad Nacional, con las autoridades, por el esfuerzo que se está haciendo a través del programa de bambú de la Universidad Nacional, y así esperamos que podamos ir desarrollando actividades con otras universidades e instituciones que requieren incorporarse en el tema bambú. En el caso de la Fundación, bueno, la Fundación es un ente, digamos, no gubernamental, es una organización integrada por productores, empresarios, académicos y personas que están interesadas en el desarrollo del bambú. La Fundación no va a desarrollar proyectos productivos porque creemos, como parte de la filosofía, que lo que tenemos que realizar es fortalecer los emprendimientos que el país está desarrollando. Por ejemplo, el país está desarrollando emprendimientos no solo en construcción, por ejemplo, ahora hay un emprendimiento importante para sustituir la madera por bambú en la construcción de tarimas. Esto es un proyecto de impacto importante en el país y ya la planta está construida, por ejemplo, en Pital de San Carlos. También tenemos que apoyar, por ejemplo, lo que hemos mencionado, emprendimientos en relación con los temas de alimentación, con los temas industriales, con los temas de construcción y, ¿por qué?, también en la parte ornamental. ¿Y cómo los contactan? Ellos van llegando y además con estas actividades que estamos desarrollando, por ejemplo, como el caso del simposio, el simposio nos permitió integrar un grupo de ciudadanos que están trabajando desde hace años en el tema de bambú y que están ahí, como el caso de don Brian Erickson allá en Pocosí, solitos, muchos diciéndoles que son locos, pero haciendo cosas maravillosas. Por ejemplo, en la parte, él es un artista, por ejemplo, en la parte de muebles en bambú, pero también tenemos a la familia Bretana, por ejemplo, allá en Pérez Celedón, tenemos a don Víctor Barrientos en San Carlos, a don Diego allá en San Ramón, o el señor haciendo pajillas en el caso de Nicoya, allá en Osara. Entonces, en realidad, mucha gente está trabajando calladita, pero yo siento de que el espíritu del bambú
se está impregnando en los costarricenses. Pues ojalá que ese espíritu se expanda por todo el país, que beneficie a muchas familias costarricenses y pues también que la población nacional se vea beneficiada de todos los beneficios que tiene el bambú. Desgraciadamente el tiempo se nos acabó, pero esperamos que la gente busque más información sobre este proyecto Bambú Costa Rica y sobre la Fundación Funde Bambú para que se una a esta iniciativa que ustedes están desarrollando. Gracias por acompañarnos y a ustedes por estar una vez más con Una Mirada. Les recuerdo que pueden buscar más información en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. También estamos en Instagram, así que búsquenos como Una Mirada. Hasta pronto.